usted puede seguirnos a través de todas las redes sociales, nuestra plataforma de internet BTV Digital, y ahí usted darnos seguimiento y estar bien informado de los temas que nosotros estamos analizando en este día 19 de marzo del año 2020. En este momento tenemos una entrevista muy especial con nuestro querido amigo, el licenciado Evergito Peña Acosta, y aquí vamos a hablar sobre el cambio climático. Todo el mundo sabe la preocupación que los países reciben sobre esta situación que se da en el mundo, que hay momentos que suceden cosas que no estaban previstas, cosas inesperadas, y muchas de estas cosas pues suceden por estos cambios bruscos que da la naturaleza. Así que le damos la bienvenida, licenciado. Gracias a ustedes, por amigo Hipólito y Giovanni, por su invitación. Estamos aquí a sus órdenes para, en lo que sea posible, educar y llevar la información más adecuada posible a todos los televidentes sobre el tema que nos ocupa. ¿Cuál es el rol de su institución en la sociedad sobre el cambio climático? Pero ¿qué está haciendo? Y que usted dé una panorámica breve sobre el cambio climático, que mucha gente a veces no interpreta, no cree, y personalidades como Donald Trump no creía en el cambio climático. Que usted no introduzca de forma didáctica sobre el cambio climático. Bien, en primer lugar vamos a iniciar explicando que realmente el cambio climático, como es un fenómeno que se está dando en la naturaleza, producto de acciones antropogénicas, o sea, por acciones del hombre, sobre todo por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles para la generación de energía, para la producción industrial y también para el transporte, así también como el manejo integral de los residuos sólidos y otros gases que se están utilizando en la industria, sobre todo los que tienen que ver con los refrigerantes que utilizan en los sistemas de refrigeración que comúnmente se están aplicando. Se ha ido avanzando mucho en esto, y como antropogénico que es el fenómeno, pues a través del gobierno dominicano, mediante decreto 60108 de septiembre del año 2008, se instituyó el Consejo Nacional de Cambio Climático como un organismo estatal de coordinación de políticas públicas nacionales para internalizar los temas de cambio climático que se están dando a nivel mundial. Esto responde a un compromiso asumido por el gobierno dominicano en el año 1997, cuando se ratificó la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Nosotros, como organismo estatal, somos los encargados de coordinar las acciones internacionales y globales hacia la República Dominicana y a interactuar con los diferentes sectores de la vida nacional para que se articulen las políticas públicas, que podamos lograr los compromisos que tenemos de reducción y adaptación al tema de cambio climático como compromiso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos ahora mismo en una etapa luego de la COP21 en París. Se hicieron los segundos avances de acuerdos internacionales para ser aplicados en el periodo 2020-2030, donde el país asumió compromisos, sobre todo en el ámbito de la mitigación, o sea, de reducir nuestras emisiones, de nuestra economía, hacerla más resiliente y propiciar el desarrollo sostenible, o sea, mantener el crecimiento que tenemos, pero introducirle los aspectos climáticos para que este desarrollo entonces pueda ser sostenible y nosotros poder lograr los otros compromisos que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando sobre todo en dos pilares fundamentales. Estamos trabajando con las NDC, que son los compromisos de reducción de emisiones que presentamos ante las Naciones Unidas en ese cónclave de París,
que es reducir un 25% de nuestras emisiones al año 2030 y lograr al año 2050, como bien lo dijo el señor presidente de la República en la última COP25 en Madrid, de lograr la neutralidad carbónica, que eso significa que las acciones que nosotros estamos implementando para reducir nuestras emisiones sean compensadas con las que estamos emitiendo nuestra economía en desarrollo, pero ya con un desarrollo económico más sostenible, donde nosotros podamos modificar nuestros patrones de consumo, patrones de producción, sobre todo. Ahora mismo hemos trabajado ya en el plan de implementación de la NDC, que tiene dos componentes. Un componente de mitigación, y estamos articulando con todos los sectores productivos nacionales, sobre todo priorizando las áreas del turismo, agricultura, agua, industria, transporte y lo que es residuos sólidos. Esos 6 sectores de por sí que componen casi el 90% de nuestras emisiones, se están abordando en esa plataforma nacional de la implementación de NDC. Ese mismo componente, que es un proyecto financiado y apoyado por la iniciativa de acción climática internacional, y con el apoyo de el proyecto de adaptation del gobierno de Francia. También estamos trabajando en la parte que tiene que ver con el proyecto de adaptación, crear resiliencia en la economía dominicana. Eso quiere decir que los impactos que pueda generar el cambio climático, como son los eventos climáticos más realmente están siendo mucho más fuertes y más frecuentes, no impacten con menos intensidad la economía dominicana, y podamos nosotros decir que el desarrollo económico que estamos teniendo no se vea tan afectado y degradado cuando tenemos entonces que enfrentar esos fenómenos. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes que tiene el cambio climático? Bueno, pues lo podemos ver en la degradación de los suelos y también de los corales marinos. También tenemos efectos también en la pérdida de biodiversidad, con alguna pérdida de algunas especies, la propagación y más intensa de lo que tiene que ver con las enfermedades tropicales, que esos virus y esas, que ahí tenemos que conectarlo con un poquito con lo que estamos viviendo ahora. Eso es otro efecto. También la pérdida material que tenemos cuando ocurren estos eventos, que obligan a que los gobiernos tengan que utilizar recursos para reponerse. Y la salud a la agricultura, porque con la degradación de los suelos pues se pone en juego la pérdida de la seguridad alimentaria de los pueblos. Sí. Y eso ya lo estamos viendo. De hecho, por ejemplo, Giovanni y yo, que venimos del campo, nosotros hemos venido observando de un tiempo para acá que en nuestros campos ya hay productos que antes eran tradicionales que ya no se pueden sembrar, porque hay que tratar de protegerlo con tanto químico que ya la gente pues decide mejor sembrar otro tipo de rubros agrícolas. ¿Cuáles medidas estaría implementando el Consejo de Cambio Climático sobre la reducción de lo que provoca en sí los cambios que nosotros estamos viviendo bruscamente en los últimos tiempos? Por ejemplo, ahí estamos viendo empresas en el asunto de los plásticos, que se han proyectado la eliminación total de ellos. Por ejemplo, en México ya se anuncia que para finales del año 2021, por ejemplo, el uso de cucharas y vasos va a ser erradicado utilizando cucharas comestibles. ¿Cuáles son los planes que tiene este consejo para también ir aportando en ese sentido? Bueno, yo prefiero, dentro de esos planes y proyectos que está implementando y estamos trabajando en el Consejo Nacional de Cambio Climático, hablar sobre todo el tema de la agricultura. Ajá. Ahora mismo estamos trabajando con la cooperación de la Universidad Técnica de Dinamarca, un proyecto donde vamos a abordar sobre el sector agrícola.
eso está en coordinación con el Ministerio de Agricultura, donde vamos a trabajar en nuevas prácticas y nuevas tecnologías en la producción de rubros como el café, el cacao, el plátano, de diferentes regiones, de los productos básicos que nuestra economía tiene sustento, para que precisamente crear lo que se llaman NAMAS, o sea, que son las acciones comunes que deben adoptar los productores de esos rubros para garantizar que los efectos del cambio climático no les sean adversos. Eso es un proyecto que está en ejecución ahora mismo y es parte de los compromisos que estamos haciendo para la acción climática en el plan de implementación de la NDC. Con relación a los residuos sólidos, como ustedes saben, ya nosotros tenemos un proyecto de ley que prácticamente está por convertirse en pieza legislativa, que es el manejo integral de los residuos sólidos. Y nosotros, mediante esa ley, vamos a entrar dentro del concepto internacional de lo que está pasando en el mundo. Ahora mismo, ustedes hablaron de Trump y su... Sí. El 1 de marzo en Estados Unidos, en muchos estados, entró una ley donde no se podían utilizar ya fundas plásticas para el comercio. Sí. Con esto les quiero decir que independientemente de la información que se ha oído de que Donald Trump no está de acuerdo con esto. Eso es verbal. Eso es verbal porque los estados, eso es una medida federal, pero los estados están haciendo realmente todo lo posible y están articulando. De hecho, en las convenciones de cambio climático, que debo decirle que es de las convenciones con mucho más representatividad mundial, porque ahí, por ejemplo, en París convergieron 167 presidentes y primeros ministros, tomadores de decisiones. Ninguna otra convención en el mundo ha reunido tantos tomadores de decisiones como ese Acuerdo de París. Y la delegación de Estados Unidos es una de las delegaciones, conjunto a la de China, más numerosa. Mientras nosotros articulamos una delegación que no pasa de 25, 30 personas, esas delegaciones estamos hablando de 500,000 personas. O sea, ellos tienen un técnico para cada tema de discusión. Y estados, por ejemplo, como la Florida. Nosotros tenemos un técnico para todos los temas. tenemos como dice, utilities. Sí, tenemos utilities, pero de mucha calidad. Porque a la delegación dominicana se suman también el empresariado, se suma también las ONG que trabajan sobre el tema, que aunque no tienen carácter de oficialidad, pero sí que nos ayudan, aportan y tienen representatividad en algunos temas y convergen con nosotros. De hecho, pero no terminé el tema de Estados Unidos, sí, que sobre todo son ejemplos el estado de Nueva York, el estado de la Florida, el estado de California, que ustedes saben que California de por sí es una economía tan fuerte que por sí sola podría ser una 10ª economía del mundo. Sin embargo, esos estados están adoptando todas las medidas que están comprometiéndose a nivel internacional. De todas maneras, el país también está trabajando. Nosotros hemos trabajado en una mesa de articulación empresarial, mediante que está siendo propiciada por la Fundación Banco Popular y Ecorred, que es la entidad que arropa el empresariado que está trabajando con mucho compromiso alrededor del cambio climático y los temas medioambientales. Es una mesa de articulación empresarial mediante la cual se está abordando los temas tanto de que las empresas se vayan adaptando y vayan dando su colaboración a los compromisos que tenemos, que se están asumiendo en todos los tratados y convenios que estamos firmando, y también buscando los métodos y poniéndole a la mano al sector empresarial cuáles son los instrumentos de arquitectura financiera que tenemos a nivel internacional para que se pueda financiar esa conversión industrial y esa conversión empresarial a tener buenas prácticas y compatibles con cambio climático. Se habla mucho del reciclaje de los desechos sólidos y de la forma como poder educar a la población para que de una forma u otra esto se vaya corrigiendo, porque aquí en nuestro país la cultura de nosotros los dominicanos, nosotros compramos una botellita de agua, nos la tomamos, si vamos por una carretera la tiramos. O sea, ¿cuáles medidas se podrían adoptar para concientizar
a la población de que esas cosas no pueden hacerse, si hay algún tipo de logística de talleres que ustedes implementen a nivel nacional o algo así? Yo pues, solamente ponerle que se ha hecho, o sea, y que cuáles planes tienen para la educación de la sociedad, que es lo que yo entiendo más importante, o sea, educar y qué está haciendo, qué ha hecho y cuáles son las acciones que pretenden hacer para reforzar lo que Hipólito plantea sobre la educación. Bien, en tema de educación es uno de los pilares del Consejo de Cambio Climático, inclusive es una de las materias donde nosotros hemos hecho más progreso a nivel nacional. Nosotros fuimos recetarios y compromisarios con el programa USCCLER, que es Naciones Unidas Aprendiendo con Cambio Climático, donde en el año 2012 hicimos un acuerdo con el gobierno de Suiza y pudimos aquí implementar el proyecto USCCLER. Se tradujeron los textos climáticos de las Naciones Unidas, se nos autorizó a hacer la traducción de los textos en español, la primera versión en español que se da en el mundo. Y a través de este programa pudimos nosotros, junto con el Ministerio de Educación, a través del INAFOCAN, introducir el tema cambio climático en la currícula de República Dominicana. Mediante ese proyecto nosotros sensibilizamos alrededor de 6.000 docentes de la educación básica nacional, y esto a la vez han ido replicando hacia lo interno de todo el universo de la docencia en la República Dominicana, de lo que es aprendiendo con cambio climático. Eso es una materia que se está impartiendo en las escuelas, porque creemos que el tema de cambio climático, además de la remediación, que son las medidas que tenemos de la recogida y disposición final, y también el reciclaje, también tenemos que trabajar sobre todo en la parte preventiva, que es la educación. Sí. Por el éxito de ese proyecto, nosotros fuimos responsables de coordinar el proyecto a nivel del SICA, de los 7 países de Centroamérica, a través de la plataforma del SICA, y estamos trabajando con los 7 países de Centroamérica para replicar el modelo de República Dominicana en educación de cambio climático. En esa materia hemos tenido mucho desarrollo. Todavía tenemos por delante que seguir implementando y llegando a la universalidad de los temas, porque las próximas fases del proyecto de educación ya va más directamente a las comunidades y sus fuerzas vivas. Trabajar con las comunidades, además de las escuelas, con los tomadores de decisiones y las ONG que trabajan y tienen algún nivel de influencia positiva dentro de las comunidades, para llevar el tema de educación ya más hacia el hogar, hacia la persona, a la vida cotidiana, sí, a través de los ayuntamientos, a través de las juntas de vecinos, a través de las iglesias y de todas las fuerzas vivas que convergen en los territorios. ¿No han hecho esfuerzos o acciones con relación a la comunicación masiva, radio, televisión, acuerdos con Adora, podríamos decir, acuerdos con Indotel, para que eso que es tan importante que ustedes plantean llegue a los hogares, llegue a la gente, que se les demuestre, que se haga video y se informe sobre la educación y el comportamiento de todo ser humano ante el cambio climático, que todos podemos hacer algo? Sí, yo creo que el tema de cambio climático como le dije, es un tema antropogénico. Todo lo que está sucediendo es por acciones y decisiones del ser humano. El convertir nuestra matriz energética o de generación de energía es una decisión del ser humano, es una decisión de los tomadores de decisiones. El no verter los residuos sólidos en la manera y forma en que lo estamos haciendo es también una acción del ser humano, y por tanto el tema de la difusión en la educación es vital. La ley de residuos sólidos tiene un componente de difusión y de obligatoriedad a trazar políticas, y que los medios de comunicación como este tengan el compromiso también de ayudar a difundir. De todas maneras, no nos sentimos mal, porque nosotros hemos articulado mesas con la prensa, con el sector de la prensa escrita, radial, y realmente hemos recibido
hay una buena receptividad al tema. Y de hecho, todas acciones que tiene el Consejo de Cambio Climático es bien cubierta por los medios escritos, radiales y televisados. Ahora bien, con la ley que prácticamente ya es un hecho, ya tendríamos nosotros que acciones más concretas. Ya tienen ya asidero legal para poder accionar de manera más amplia. Más amplia hacia el tema. Pero realmente es uno de los hitos que tenemos que lograr impulsar, así como la educación está la difusión. Eso va de la mano en estos temas de cambio climático, porque es crear sensibilización a que nosotros como seres humanos tenemos, porque el tema de la basura, por ejemplo, y de la disposición final de residuos, debe comenzar en el hogar. O sea, la clasificación de los residuos sólidos debe empezar en el hogar, porque de esa manera ya los canales de distribución y disposición final son más expeditos. Exacto. Y son más claros. Ahora mismo la clasificación de los residuos, nosotros tuvimos un plan piloto en la ciudad de Santiago, donde tuvimos que crear lo que se llama puntos limpios, es donde va una estación transitoria y donde hay un equipo de personas que hacen una clasificación previa y para enviar a las plantas recicladoras, que de hecho el vertedero de Santiago ya tiene una planta que trabaja para que llegue el material lo más limpio posible, y finalmente poder tener en los vertederos ya lo que son los materiales orgánicos, que ahí se podría controlar efectivamente sin la presencia de buzos y personas que se están afectando con su salud. Podríamos entonces recoger esos gases de metano que son muy letales, mucho más letales, aunque el CO2 es el 60-70% de todas las emisiones que se están generando en el mundo a través del combustible fósil, la quema de combustible fósil por el transporte y la generación de energía. No menos cierto que la disposición final de los desechos orgánicos generan el metano, que es 25% más contaminante, un potencial de contaminación mayor que el CO2. Entonces, cuando nosotros logremos tener en los vertederos ya la disposición final, los orgánicos, podríamos establecer tecnología para recogerlo y evitar que inclusive es un elemento que puede generar energía y recoger el metano de la atmósfera. Usted sabe que yo he sido testigo de cierto accionar que yo veo, como que aquí la gente se le importa cualquier situación que se pueda presentar, a una epidemia, incluso de sus comunidades. Cuando yo paso por ciertas carreteras del país, que yo a veces tengo prácticamente que hasta que pararme un poco, porque hay una humareda de que un síndico tiene un vertedero a la orilla de la autopista. Normalmente te la ponen o en la entrada o en la salida. O sea, te da la bienvenida el vertedero. O sea que no es el síndico, es que el mismo metano se enciende solo con las altas temperaturas. No, lo que yo me refiero es que esos lugares de depósito de desechos deben estar un poco más lejanos de las poblaciones y de los transeúntes. Tenemos serios problemas con los vertederos. Tenemos 154 vertederos a cielo abierto en el país. Hay un asunto de gobernanza, hay un asunto político y un asunto que tiene que ver con las comunidades y de crear conciencia. Pero el problema es que en los desechos sólidos hay que hacer muchas inversiones para lograr que no lleguen los materiales que pueden ser reciclados y sacados del medio ambiente por medio de los métodos de reciclamiento y reuso que debe dársele a cierto. Pero tenemos que trabajar en que primero generemos menos plásticos, o sea, recoger la producción, que es la primera fase del problema, para también tener prácticas de recolección y de reciclar los mismos, y que podamos establecer en los vertederos prácticas viables de que ese metano que produce la humadera al final con las altas temperaturas. Y como usted dijo, el tema de las epidemias y las altas temperaturas van de la mano. Del coronavirus que estamos viviendo ahora, aunque no tiene una naturaleza climática, porque eso viene más bien por un uso, eso tiene procedencia biológica, porque en la comunidad de Wuhan, en China, sobre todo empezaron de manera sin tener ningún previo control sanitario el consumo
de murciélagos y del pigorín, que es un tipo de armadillo que son portadores naturales de ese virus, del gen del virus, donde la población empezó a consumir eso sin la cocción debida, prácticamente sin ningún control, fue mutando en el ser humano, y mire lo que tenemos. ¿Qué pasa con las altas temperaturas y lo que tiene que ver con las epidemias? Bueno, por ejemplo, las epidemias que son tropicales, los virus tropicales y las bacterias tropicales, en la medida que el calentamiento global va creciendo y se va incrementando, pues las zonas de influencia y de desarrollo de esos virus se hacen mayor, y de repente tendremos en países donde, o lugares, regiones donde un virus, una bacteria tal no puede convivir por asunto de clima, podría estar expandiéndose la franja. Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, porque es un tema de salud. Es un tema de salud, y donde este tipo de epidemias se hacen mucho más difícil controlar. Y se hace mucho más efecto a la humanidad. Yo quiero volver un poquitico para atrás, por la importancia que tiene la educación. Si ustedes lo tienen contemplado en colegio, o tienen contemplado en el ministerio que se coloque como asignatura, o que los profesores den sus orientaciones sobre el cambio climático, porque es una acción que multiplica rápidamente los conocimientos en la sociedad. El hecho de que se aplique, reitero, en los colegios, en la educación, a partir de tal grado, creo que sería importante, porque es la forma y es la época de fijar, de, como dicen de crear conciencia, de sembrar en el niño. Y dicen los psicólogos, de troquelar al individuo. ¿Tienen contemplado o hay acciones que se están llevando a cabo? Hay acciones que se están llevando a cabo. Dijimos que el proyecto UNC Siller fue un proyecto de implementar materia de cambio climático en la currícula nacional. Correcto. O sea, hay una materia en ese sentido, y se está trabajando, se está difundiendo el tema, inclusive en la educación privada. En las escuelas, si ustedes pueden tener hijos o tienen nietos, podrán darse cuenta que ya ellos te hablan de eso. Los niños te hablan del tema del plástico, te hablan del tema del medio ambiente, se está trabajando en eso, y precisamente lo que nosotros tenemos que fortalecer y apoyar, y tenemos un programa de apoyo a la escuela y a la escuela de los colegios, con un programa de charlas implementamos dentro de las escuelas, y vamos tocando las puertas a estas entidades para que nos den el espacio debido, para de esta manera nosotros poder sembrar con más firmeza el tema de la educación y crear conciencia, sobre todo en la población joven, en los niños, que es crear para el futuro ya el ciudadano más correcto. Entonces, sí lo estamos haciendo. También en el tema de difusión y educación, tenemos una guía de buenas prácticas compatible con el cambio climático, dirigida hacia el comportamiento de las empresas y su diario y ordinario convivir, de cómo utilizar todos los recursos que maneja, el uso del papel, el uso del agua, el uso de la energía, de eficiencia energética. De hecho, propiciamos, y ahora mismo hay un proyecto, un programa muy amplio que se está articulando a través de la mesa empresarial para que el sector privado trabaje sobre los temas de la eficiencia energética en su operación diaria. Hacer énfasis, licenciado Peña, en la parte agrícola que usted lo mencionó ahorita, que se ha avanzado. No obstante, todavía vamos a los campos y vemos un gran cúmulo de los plásticos que utilizan, los plaguicidas, insecticidas, fertilizantes. No se tiene todavía la conciencia. Yo creo que es importante. El plan integral que se está abordando con la agricultura, sobre todo para preservar estamos abordando los 6-7 rubros más importantes de nuestra economía y de la dieta básica. Pero está el plátano, está el arroz, está el café, está el cacao. Estamos trabajando en esa parte, porque el problema de lo que usted dice de los plásticos, de los fertilizantes, esas cosas, ya viene a ser un componente de la ley, donde va a limitar que los productores de esos
de esos fertilizantes no utilicen los envases plásticos para poder envasar sus productos. Que lo lleven en funda, sí, que sean biodegradables. Hay algunos que no se pueden manejar en funda biodegradable. Sí, por su pero que esos envases puedan ir a un lugar que se pueda dar otro uso. Eso educando al campesino y al productor para que cuando lo utilice puedan tener métodos de disposición transitoria y puedan crearse mecanismos internos dentro de las mismas asociaciones para recogerlo y llevarlo a una disposición donde puedan ser reciclados y reutilizados. Yo supongo, licenciado, que es muy cuesta arriba y muy difícil manejarse fuera de la ley, o sea, sin tener un instrumento legal para usted accionar y llegar a ciertos sectores. Por ejemplo, el caso especial del transporte público en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Aquí sabemos que tú coges a veces detrás de un camión en la avenida Luperón y tú tienes que detenerte por la humareda que va botando ese camión. Sí, entonces en eso también estamos trabajando. El Intran, que es el instituto encargado de la normativa y de las políticas públicas en términos de transporte, está trabajando precisamente en un proyecto coordinado con nosotros que está financiando la Agencia Francesa para el Desarrollo en un tema de movilidad pública. Quizá ustedes no, como digo, faltaría un poco de difusión, sí, pero claro, ustedes están viendo los cambios que se están dando en la movilidad de rutas y vías en el casco central urbano, que se está manifestando en los últimos meses. Eso es parte de un plan donde se está trabajando en lo que se trabaja con el tema básico que es del parque vehicular. También tenemos un tema de movilidad pública, de educación de los conductores, y porque los atascos y los tapones, como nosotros llamamos, tienen componente de educación vial. Claro, aquí me parece que fue la semana pasada, yo estuve hablando sobre eso, que la mayoría de los tapones que se provocan en el Gran Santo Domingo es provocada por nosotros los conductores. Porque, por ejemplo, en el caso, si yo voy por una avenida, como en el caso de la avenida Sarasota, y llego a la Abraham Lincoln, y yo voy a doblar a la izquierda para subir a la 27. Entonces, como yo tengo el carril de la derecha libre, yo vengo y me paro en esa esquina, no sabiendo que el que va a doblar hacia la derecha para ir hacia el malecón, pues no tendría que pararse ahí a emitir dióxido de carbono, a perder tiempo, a gastar combustible, porque hay esquinas que el semáforo, aunque esté rojo, te permite doblar cuando no venga otro vehículo. Y yo creo que la educación, principalmente las instituciones como el Intran, Obras Públicas, en el caso particular de cuando usted vaya a solicitar un permiso de conducir, que todas esas cosas se le indiquen al ciudadano y que se apliquen las leyes que hay que aplicar, porque de lo contrario hay muchísimas cosas que nosotros no vamos a poder resolver en este país. Y yo creo que el tema básico de la educación vial está dado porque se habla de que los transportistas públicos, los choferes del transporte público que hacen lo que le da la gana, las voladoras, son todos. Pero no es así. O sea, usted se da el caso que en el centro del casco urbano, en plena Lincoln Churchill, usted ve, por ejemplo, que el semáforo está verde para los que están circulando frente a usted y de repente se pone rojo y el que va cruzando se para en el centro, viendo que no cabe, se para. Pero cuando usted ve el conductor, usted ve que anda en un Mercedes-Benz, un BM, que no es un transportista público. No. El problema es más serio de lo que nosotros podemos pensar en el tema de pero los líderes en eso y los que toman casi siempre esa iniciativa son los guagüeros. Sí, pero o sea, entiendo lo que usted plantea, pero esos guagüeros yo no lo estoy exonerando. No, yo lo entiendo, yo lo entendí perfectamente. No es que el 100%, y estoy totalmente de acuerdo con esa distancia que a veces nos sumamos y nos metemos, ocasionando entonces, no calculamos el tiempo.
aunque esté verde para mí, debo quedarme porque lo que voy es a obstaculizar. No quepo. Sí, Sí. así O mismo. sea, simplemente no quepo, me quedo acá. Me quedo. Yo le puse ahí en la pantalla, cuando yo hablé de eso, la forma de cómo se debe conducir. Si usted va en una avenida de 3 carriles, el lado de la derecha es para las emergencias y para usted ir despacio. Si usted va con su tiempo, que no tiene que ir a gran velocidad, pues usted coge el carril del centro. Y todo el mundo sabe que el carril de la izquierda es el carril expreso para usted ya guiar a una velocidad un poco más. Entonces, ese tipo de educación es el que nosotros tenemos que aprender para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo soy un dirigente comunitario y me preocupo mucho por la educación de mi gente allá. A mí me gustaría saber si hay algún mecanismo de que, en el caso particular, aunque usted lo mencionó, que van a hacer charlas en algunos centros educativos, pero en lo que es ya de manera personal, me gustaría saber cómo yo podría hacer las gestiones o comunicarme con ustedes para yo llevar ya una charla a nuestra comunidad. La comunidad es Juanito de San Juan de la Maguana. Juanito. Pero usted tiene... Ya le dieron. Exacto. La señora Solange de la Cruz, que es nuestra encargada de comunicaciones, que es el contacto natural de ustedes Sí. hacia la institución, la pueden abordar y nosotros le vamos a dar el apoyo que necesita porque es parte de nuestra naturaleza. No lo vemos como una acción particular a un comunicador que nos da esta oportunidad para nosotros podernos expresar a la ciudadanía, sino que es parte de la idiosincrasia y de las obligaciones y la misión que tiene el Consejo de apoyar a las comunidades para difundir y llevar el tema en temas de educación en cambio climático. Cuente con eso. Eso solamente lo tenemos que coordinar y lo Exacto, yo le incluso comencé a anunciarle, porque a mí me gusta aprovechar cuando está prácticamente la comunidad reunida, por ejemplo en el caso del domingo pasado, que eran las elecciones, yo aprovecho esas situaciones y le doy algunas informaciones a la gente, porque a mí me preocupa mucho lo que está pasando con la juventud, principalmente los que andan en motocicletas, que comienzan a hacer piruetas, a hacer competencias y vemos las estadísticas principalmente del Darío Contreras, que el 80% de los pacientes que llegan allí son por accidentes de motocicletas. Y jóvenes menos de 25 años. Exacto, entonces las estadísticas de la muerte de jóvenes también ocasionadas por ese tipo de problemas. No, y las vidas que se mutilan, jóvenes que terminan siendo inválidos, jóvenes que terminan su vida realmente en otro sentido. Pero me gustaría volver al tema del transporte, porque Sí. estamos hablando del transporte como medida de movilidad, Exacto. pero su impacto en cambio climático. O sea, se ha calculado que la cantidad de CO2 que se genera en el tránsito, con el tránsito vehicular, Sí. motivados por los tapones y por el estancamiento, por no tener una educación vial adecuada, es el responsable de más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero de la misma manera, porque el cambio climático es un tema que quiero que lo veamos desde el punto de vista de económico, Sí, desde el claro. punto de vista de planificación, desde el punto de vista de cooperación y desde el punto de vista de desarrollo. O sea, lo que significa para el país ese consumo excesivo de combustible en la balanza de pago. Así Es lo que nosotros tenemos que pagar por los combustibles. O sea, no uno lo ve como tan simple en que te dilata a ti llegar media hora a un lugar o 40 minutos más tarde de lo que debiste llegar, porque no hay movilidad. Es que lo tenemos que extrapolar a lo que significa eso para el país en términos de emisiones y en términos de lo que es económicamente viable. Exacto. ¿Cuánto estamos gastando en exceso nosotros? ¿Cuánto está invirtiendo el Estado Dominicano en comprar combustibles que son fósiles por esa medida, por no tener una verdadera educación vial? Por esa simpleza. Entonces, como lo tenemos que ver, porque, por ejemplo, si nosotros no tomamos, la humanidad estamos hablando, porque el cambio climático es un tema global, lo que sucede en China a mí me afecta. Sí, en O el sea, mundo. nos conecta. Así es. Entonces es un compromiso global, totalmente global. Y cada país tiene su compromiso.
de cumplir y de aportar su cuota de sacrificio al tema, que al final no es de sacrificio porque es un esfuerzo inicial económico y de tiempo que se tiene que hacer, pero cuando te das cuenta, el invertir en cambio climático y en cambiar la forma de hacer negocio y de la industria, adecuarse, al final son mucho más beneficiosos y mucho más beneficio económico para el empresariado. Sí. De verlo como ese tema global. ¿Cuál es el problema ahora mismo que tiene la convención y por qué en el COP25 hubieron algunos temas que no pudieron concluirse? Es precisamente el objetivo y el compromiso final que deben tener las grandes potencias, que son las economías que más contaminan, que más alta intensidad de generación que tienen de los gases de efecto invernadero, el compromiso de hasta dónde se van a comprometer, para que de esa misma manera establecer el mecanismo financiero de compensación justa. O sea, a quien con más contamina, pues debe más pagar, y que esos recursos puedan llegar a los países como nosotros, que somos un país altamente vulnerable, aunque no somos, en la huella carbónica no tenemos significación, pero sí tenemos, este país es el país número 11 en vulnerabilidad. O sea que los efectos maliciosos de cambio climático a nosotros nos impactan como a no muchos países en el mundo. Bien, mire, ya llegamos prácticamente a la parte final. Sin embargo, no quiero concluir el programa sin que veamos una imagen de lo que es la creación del dominicano ante cualquier situación y ver si el licenciado Peña tiene algún comentario sobre esto que vamos a presentar a continuación. No sé. Esas son las curiosidades de... Ojalá y ese coco no esté rancio, porque... No, o esté bien afilado en la parte del borde, ¿verdad? Bueno, pues esas son de las cosas que nosotros vamos a seguir mirando aquí. Nosotros hemos en el... Pero eso evidentemente no es dominicana. Sí. Parece más... Sí, parece de esos países. De Centroamérica. Sí. En el día de hoy hemos tenido una entrevista muy especial con el licenciado Evergito Peña Acosta, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, y a nosotros nos gustaría pues en otra ocasión volver a tenerlo con nosotros por acá, y le vamos a ceder los micrófonos unos segundos para que usted se despida, porque ya hemos llegado al final del programa, y le dé algunos consejos a la ciudadanía. Bien, un pequeño comentario con la mascarilla muy típica. Sí. El uso de la mascarilla hay que tener mucho cuidado en estos días. Sí. O sea, el uso permanente no es necesariamente un instrumento de... Cuidado con la de coco. No, la mascarilla anormales, eso tiene su uso tópico. Bueno, decirle a la ciudadanía principalmente que hay que tomar en cuenta y tener mucho cuidado con el tema del coronavirus, y que sigan las instrucciones y las medidas que adoptó el gobierno dominicano a través del discurso del señor presidente de la República, medidas que lo que persiguen es parar el contagio local. Mientras menos transitemos en las calles, se han tomado medidas, ya la empresariado privado ha asumido la exhortación que ha hecho el gobierno para minimizar el tránsito en la calle de las personas. Es un momento de reflexión, es un momento de pensar en la familia. Tenemos que adoptar estas medidas que parecen un poquito drásticas, pero que es de la única manera que podemos detener nosotros internamente y localmente, porque hasta ahora solamente tenemos un caso, aunque ya rebasamos los 30. Sí. Pero tenemos un solo caso que es local, y gracias a Dios no se ha manifestado otro. Donde entramos nosotros en riesgo y peligro extremo es cuando comienza el contagio local. Así es. Y esa medida lo que persiguen es precisamente preservar la salud colectiva
la salud de nuestros viejitos, de nuestros que son los más afectados y sobre todo de nuestros niños. Así que vamos a adherirnos a esta y respaldar al gobierno 100% en las medidas tomadas, que son las que se indican en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Así es, señoras y señores, hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Les invitamos para que mañana estemos bien temprano a partir de las 7 de la mañana para llevarles a todos ustedes informaciones de actualidad. Así es que será hasta mañana si Dios lo permite. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el